Comentario de Primera de Reyes capítulo 22. No me gusta la verdad. Solo escucha a Dios. Versículo 1. 3 años. Este capítulo continúa con el relato bélico que se interrumpió en el capítulo 21. Esos fueron años tormentosos en la historia del Asia Occidental. Asiria aumentaba su poder cada vez más y se convertía en una clara amenaza para Palestina y Siria. Por regla general, se afirma que este fue el periodo cuando, debido al aguijón de la amenaza a Siria, Israel y Siria durante un tiempo arreglaron sus diferencias y se unieron en una coalición contra Asiria. Tal vez esta alianza concedió a Israel y Siria un periodo de 3 años de paz. Sabemos que Acab y Ben-Hadad eran amigos, a lo menos durante un tiempo, debido a que ambos lucharon juntos contra Salmanasar III en la batalla de Arar. Versículo 3. Ramot de Galaad es nuestra. Es evidente que Ben-Hadad no cumplió con la promesa que había hecho, capítulo 20, 34, a Acab de devolverle todas las ciudades de Israel que retenía, y Acab comprendió que si quería que fueran devueltas a Israel, debían ser rescatadas por la fuerza. Versículo 4. Yo soy como tú. Josafat ya estaba aliado con Acab. Esta alianza se formó debido al casamiento de Atalía, hija de Acab, con Joram, hijo y heredero de Josafat, Segunda de Reyes 8, 18 y 27. Puesto que Ocosías, el hijo de esa unión, tenía 22 años cuando subió al trono, Segunda de Reyes 8, 26, la alianza debe haber durado durante algún tiempo. El hecho de que los reyes que sucedieron a Josafat en Judá son Joram y Ocosías, Segunda de Reyes 8, 16 y 25, y que los dos hijos de Acab que lo sucedieron en el trono recibieron los nombres de Ocosías y Joram, Primera de Reyes 22, 40, Segunda de Reyes 1, 17, Segunda de Reyes 3, 1, es una indicación adicional de la amistad que existía entre las dos casas reales en ese tiempo. Mis caballos. Tanto Judá como Israel parecen haber tenido un ejército provisto de caballería y carros. Josafat era un fuerte caudillo militar, temido y respetado por las naciones circunvecinas, Segunda de Crónicas 17, 10 al 19. Versículo 5. Consultes. Josafat, con su piedad característica, Primera de Reyes 22, 43, Segunda de Crónicas 17, 3 al 9, 19, Segunda de Crónicas 3 al 11, Segunda de Crónicas 20, 5 al 32, sugirió a Acab que consultara al Señor antes de que se emprendiera la expedición, y que la consulta se hiciera ese día. Versículo 6. Los profetas. Probablemente no eran profetas de Baal, ya que no es probable que Acab hubiera ofendido a Josafat, quien claramente había pedido que se consultara a un profeta de Jehová, convocando a los supuestos profetas de una deidad pagana. Ellos pretendían hablar en el nombre de Jehová, pero eran falsos profetas. Jehová la entregará. La palabra hebrea aquí usada para Jehová es Adonai, no Yahweh, y podría aplicarse a cualquier Dios considerado como Señor y amo tanto como al único Señor verdadero Yahweh, es decir Jehová, Yahweh, en la Biblia de Jerusalén, Si se hubiera tratado de profetas de Baal, podría haberse esperado que usaran el término Baal en vez de Jehová. Sin embargo, más tarde esos mismos profetas claramente usaron el término Yahweh, Jehová, en la Biblia Reina Valera revisada, aplicándolo a su Dios, versículos 11 y 12. Versículo 7. De Jehová. El rey de Judá estaba claramente desconforme con los profetas de Israel, con lo que indicaba que debían ser colocados en una categoría muy diferente de los profetas del único Dios y Señor verdadero, Jehová. Con todo, de aquí en adelante, la palabra Yahweh, Jehová, en la Biblia Reina Valera revisada, es usada tanto por el verdadero profeta de Jehová como por los profetas falsos, versículos 8, 11, 12, 14 al 17, 19, 21 y 24. Versículo 8. Micaías. Según Acab, había un hombre que podía consultar con Yahweh, pero Acab no lo quería. Ese hombre era un verdadero profeta de Jehová. Josefo afirma que fue Micaías, Antigüedades 8. 14, 5, el que había profetizado un castigo para Acab por el necio comportamiento del rey para con Ben-Hadad, capítulo 20, 35 al 43. Le aborrezco. Los malos generalmente aborrecen a los buenos. Acab aborrecía a Micaías porque le daba mensajes que no concordaban con sus deseos impíos. El rey de Israel deseaba hacer su propia voluntad y quería que los profetas estuvieran de acuerdo con él. Versículo 10. Entrada de la puerta. Después de un banquete de gala en el cual fueron regiamente agasajados Josafat y su séquito, Segunda de Crónicas 18, 2, los dos reyes fueron a una plaza pública cerca de la puerta de la ciudad. La puerta de una ciudad era un lugar de gran importancia.
Con frecuencia los reyes iban allí para administrar justicia. Segunda de Samuel 15, 2, Segunda de Samuel 19, 8, Ruth 4, 1, Salmo 127, 5. Versículo 11. Cuernos de hierro. Tal vez uno para Israel y otro para Judá, para simbolizar los poderes que debían derrotar a Siria. En las Escrituras con frecuencia se usan cuernos para representar fuerzas victoriosas. Deuteronomio 33, 17, Primera de Samuel 2, 1, o naciones o poderes. Daniel 7, 7, 8 y 24, Daniel 8, 2 al 10, Zacarías 1, 18 y 19. Era común que los profetas usaran actos simbólicos para ilustrar sus mensajes. Jeremías 13, 1 al 11, Jeremías 19, 1, Jeremías 27, 2, Ezequiel 4, 1 al 4 y 9, Ezequiel 12, 3 al 7, Ezequiel 24, 3 al 12, y 15 al 24. Así ha dicho Jehová. Debe notarse que Sedequías ahora pretendía hablar en nombre de Jehová. Esto no indicaba que era un verdadero profeta de Jehová, sino que tan solo disimulaba para complacer el pedido de Josafat. Versículo 5. Versículo 12. Todos los profetas. Los profetas de Israel presentaban el mensaje que quería escuchar el rey de Israel. No lo sabían, pero su proceder acarrearía la muerte del rey. En realidad, lo animaban para que emprendiera esa necia y desastrosa misión. Jehová. Los profetas ahora usaban el nombre de Jehová, título que al principio habían rehuido. Ver versículo 6. Eran falsos profetas y no hablaban en nombre de Jehová, aunque ahora se atrevían a emplear su nombre en sus afirmaciones engañosas. Versículo 13. Cosas buenas. Los profetas de Dios reciben sus mensajes de Dios, no de los hombres. Es el Señor quien los dirige y les dice lo que deben decir, ya sea en armonía con las declaraciones de otros, o no. El mensajero que fue enviado en busca de Micaías tenía, en general, un bajo concepto de los profetas, pues pensaba que mediante un consejo podría influir en el mensaje que se diera. Buen éxito. Lo bueno no siempre es lo que parece ser bueno o lo que quizás se desee oír. Animar a Acab para que fuera a esa desastrosa misión en la que moriría, no era nada bueno para el rey. Mucho mejor es una verdad amarga que una falsedad agradable. Versículo 14. Lo que Jehová me hablare. Los profetas verdaderos no se dejan sobornar ni forzar para profetizar cosas balagueñas. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1, 21. Versículo 15. Sube, y serás prosperado. Parece que Micaías, con llamativa ironía, toma las declaraciones de los falsos profetas y se burla. Sí, sube, y serás prosperado, eso es lo que te han estado diciendo los profetas, y Jehová le entregará en mano del rey. Haz tan solo la prueba, y verás lo que te pasa. Uno puede oír el desprecio y la burla en la voz de Micaías mientras repite el mensaje que el rey había oído de todos los profetas, el mensaje que él quería oír. Versículo 16. La verdad. Parece que Acab comprendió inmediatamente que el profeta hablaba irónicamente. Acab conocía bien a Dios y a los que falsamente pretendían hablar en su nombre, como para saber que Micaías no tenía el propósito de que sus palabras se tomaran como verdaderas. Versículo 17. Israel esparcido. Ahora cambia su tono Micaías y se vuelve muy serio. Da el mensaje que Dios le confió. Israel sería esparcido por los montes, y volvería a sus hogares sin su rey. Versículo 18. ¿No te lo había yo dicho? Sí, le había dicho. Versículo 8, y ahora otra vez el mensaje de Micaías presentó el mal que había de caer tanto sobre el rey como sobre el pueblo. Cuando un proceder es malo, un profeta verdadero solo puede llamarlo malo. Lo que se necesitaba no era un cambio del mensaje del profeta, sino un cambio de la conducta del rey. Versículo 19. Vi a Jehová. Fue una visión asombrosa. Se permitió que el profeta viera todos los tejemanejes de los asuntos humanos. Recuerda la vívida escena de Job 1, 6 al 12. Versículo 22. Espíritu de mentira. Con frecuencia, en la Biblia se presenta a Dios como haciendo lo que no impide. Todo este cuadro es una parábola. Acab había preferido ser guiado por profetas falsos, y Dios tan solo permitió que fuera guiado por esos profetas para su ruina. Versículo 4. Golpeó a Micaías. El espíritu del mal siempre se manifiesta como mal. Es duro, no es bondadoso, es cruel, no es misericordioso. Se amonesta al pueblo de Dios, no creáis a todo espíritu,
sino probad los espíritus si son de Dios. Primera de Juan 4, 1. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, 20. En Gálatas 5, 19 al 23 hay una lista de las obras de la carne y de los frutos del espíritu, y con esto se puede probar la naturaleza de los espíritus. Al golpear a Micaías en la mejilla, Sedequías demostró que era malo el espíritu que había dentro de él. Versículo 25. Tú lo verás. Micaías tuvo en cuenta no tanto las palabras exactas de la pregunta de Sedequías como el principal asunto en disputa: ¿cuál de ellos era el verdadero profeta? Pronto vería esto Sedequías. Con los reveses provenientes de la derrota de Acab, sufriría el mismo Sedequías. Versículo 27. En la cárcel. Por la forma en que atropelló a Micaías, Acab reveló cuán impío era. Puso en la cárcel al profeta cuyo consejo, si hubiera obedecido, le habría salvado la vida. En paz. Acab quería que Israel pensara que no creía al profeta y que estaba seguro de su feliz regreso. Pero su conducta posterior, versículo 30, muestra que quizá tenía serias dudas del resultado del compromiso en que estaba. Versículo 28. Oíd, pueblos todos. Micaías aceptó el reto del rey, y quiso que todo el pueblo estuviera advertido. Si Acab volvía en paz, admitiría que Jehová no había hablado por él y que era un profeta falso. Por supuesto, lo opuesto también sería verdadero. Si el rey no volvía en paz, entonces toda la nación podría saber que los 400 profetas que habían vociferado tan osadamente no eran sino engañadores, y que el Señor no estaba con ellos. Era una prueba justa. Deuteronomio 18, 22. 29. Subió. Podría haberse esperado que Josafat, que había preguntado por un profeta de Jehová, versículo 5, escucharía el mensaje del profeta y rehusaría emprender la expedición que Micaías había predicho que terminaría en un desastre. Es verdad que se había comprometido temerariamente mediante una promesa solemne, versículo 4, a participar en la guerra, y es indudable que estaba ligado a Acab por una alianza militar. Sin embargo, podría haberle aclarado a Acab que no podía ir en contra de la voluntad de Jehová. Ciertamente, al proceder así, podría haber disuadido a Acab para que no emprendiera la guerra. Al estar dispuesto a acompañar a Acab, Josafat lo estaba animando a buscar el desastre. Por eso, Josafat recibió un severo reproche del Señor por haberse unido en esa empresa. Segunda de Crónicas 19, 2. Versículo 30. Me disfrazaré. La precaución de Acab es característica de su temperamento de medio creyente y medio incrédulo. En el fondo, creía que Micaías era un profeta verdadero, y temía que se cumpliera su profecía, pero haría todo lo posible para evitar el cumplimiento de la predicción. Versículo 31. Peleéis. Esta orden provenía del hombre cuya vida había respetado Acab, y por lo cual había recibido Acab el reproche del profeta, capítulo 20, 42. Versículo 32. Josafat gritó. En segunda de Crónicas 18, 31 se añaden estas palabras: y Jehová lo ayudó, y los apartó. Dios de él. Probablemente fue un grito espontáneo dirigido a Dios en procura de ayuda y para que los suyos lo socorrieran de inmediato. Los sirios reconocieron que el grito no provenía del rey de Israel. Versículo 34. A la aventura. Las más grandes victorias de la vida y sus más grandes derrotas a veces dependen de causas que ciertamente parecen pequeñas. El arquero sirio, al disparar su arco al azar, mató a un rey y ganó una batalla. Es poco probable que ese arquero conociera el resultado de su acción. Los disparos al azar a veces son disparos del destino. Pero debemos saber que ningún dardo imprevisto puede herir sin que lo sepa aquel que todo lo rige. Da la vuelta. El cochero podía hacer que el carro volviera, pero no podía dar vuelta a las manecillas del reloj del destino. Había llegado la última hora de Acab, y él supo que era cierta la profecía de Micaías. Versículo 35. El rey estuvo. Valientemente Acab trató de continuar haciendo que lo sostuvieran en su carro hasta el mismo fin. Versículo 36. Cada uno a su ciudad. La muerte del rey, al atardecer, fue la muerte de las esperanzas de victoria de Israel. Por su terquedad, Acab no solo se acarreó una tumba deshonrosa, sino que también acarreó tragedia y derrota para toda una nación. Versículo 37. En Samaria. Desde los días de Omri en adelante, Samaria era el lugar donde se sepultaba a los reyes de Israel. Primera de Reyes 16, 28, Segunda de Reyes 10, 35, Primera de Reyes 13, 9,
Primera de Reyes 14, 16. Versículo 38. El estanque de Samaria. En las excavaciones arqueológicas se ha encontrado lo que se cree que fue este estanque. Estaba en un atrio en el ala norte del palacio de Acab, y medía 10,2 metros por 4,9 metros con una profundidad de 4,66 metros. El estanque estaba cavado en la roca y recubierto con una gruesa capa de mezcla. También las rameras se lavaban allí. Esta parte del versículo es difícil de entender. La Septuaginta dice que se lavaron en la sangre. Esto puede referirse a alguna práctica hoy desconocida. La paráfrasis del historiador Josefo dice: después las rameras continuaron lavándose en esa fuente. Antigüedades 8. 15, 6. Versículo 39. La casa de marfil. Compárese con los palacios de marfil, de Salmo 45, 8 y las casas de marfil, de Amós 3, 15. Se dio ese nombre al palacio de Acab debido a sus ricos adornos de marfil. Esta descripción ha sido plenamente corroborada por las excavaciones arqueológicas del palacio de Acab, donde se encontraron muebles con incrustaciones de marfil. En Palestina y Siria se han encontrado muchas esculturas de marfil, ver página 83. Las ciudades. No se ha encontrado más registro de estas ciudades. Hubo gran prosperidad durante el reinado de Acab. Versículo 40. Ocosías. Es cierto que Ocosías reinó inmediatamente después de la muerte de Acab, pero los detalles de su reinado no aparecen hasta el versículo 51. Versículo 41. Josafat. Después del relativamente largo relato del reinado de Acab, Primera de Reyes 16, 29 a 22 y 41, la narración trata ahora de un rey de Judá. Versículo 43. El camino de Asa. En Reyes se dan pocos detalles específicos del reinado de Josafat. Todo lo registrado solo va de los versículos 41 a 50. El registro de Crónicas es mucho más completo, Segunda de Crónicas 17, una Segunda de Crónicas 21, 1. Lo que más se hace resaltar es que fue un rey bueno, que anduvo en el camino de su padre Asa. Acerca de la piedad de Asa, ver Primera de Reyes 15, 11 al 15, Segunda de Crónicas 14, 2 al 5, Segunda de Crónicas 15, 8 al 18. Pero Josafat parece haber sido un rey mejor que su padre, pues no se dice que se desviara en su vejez como lo hizo Asa, Segunda de Crónicas 16, 2 al 12. No fueron quitados. Esto concuerda con Segunda de Crónicas 20, 33. Pero en Segunda de Crónicas 17, 6 se consigna que quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Quizá esto signifique que Josafat quitó los lugares de culto más viles, tales como los que tenían imágenes de acera, pero permitió que permanecieran algunos santuarios no autorizados. O puede haberlos eliminado, y algunos fueron restaurados después. Versículo 44. Hizo paz. De acuerdo con Segunda de Crónicas 18, 1, Josafat contrajo parentesco con Acab. La alianza entre ambos fue sellada con el casamiento de Atalía, la hija de Acab, con Joram, el hijo de Josafat, Segunda de Reyes 8, 18 y 26, Segunda de Crónicas 21, 6. Ocosías, el hijo de esta unión, posiblemente recibió este nombre a semejanza del hijo y heredero de Acab, y parece que al siguiente hijo de Acab se le dio un nombre igual al del yerno de Acab, Joram, heredero del trono de Judá. Debido a esta alianza, que evidentemente continuó con los herederos de Josafat y Acab, los miembros de las dos casas reales se visitaban mutuamente, Primera de Reyes 22, 2, Segunda de Reyes 8, 29, Segunda de Crónicas 18, 1 y 2, unían sus fuerzas para la batalla, Primera de Reyes 22, 4, Segunda de Crónicas 18, 3, Segunda de Crónicas 22, 5 y 6, y emprendieron juntos empresas de comercio con el extranjero, Segunda de Crónicas 20, 35 y 36. Versículo 45. Las guerras que hizo. Las guerras de Josafat están registradas en Segunda de Reyes 3, 9 al 27, Segunda de Crónicas 20, 1 al 27, y sus hazañas pueden verse en Segunda de Crónicas 17, 12 al 19, Segunda de Crónicas 18, 1, Segunda de Crónicas 20, 29 y 30. Libro de las Crónicas. Ver Primera de Reyes 14, 29, Primera de Reyes 15, 7 y 23, Segunda de Reyes 7, 23. Además Jehú, hijo de Anani, escribió una biografía de la vida de Josafat, Segunda de Crónicas 20, 34. 46. Sodomitas. Ver comentarios de los capítulos 14 y 24, y 15,
12. Versículo 47. No había entonces rey en Edom. No había ninguna referencia a la situación de Edom desde el tiempo de Salomón, cuando Hadad, habiendo vuelto de Egipto, fue adversario a Salomón, capítulo 11, 14. Sin embargo, parece que Edom otra vez había sido sometido quizá por Asa o Josafat, y lo gobernaba un comisionado o virrey, el cual, sin embargo, no podía usar el título de rey, ver Segunda de Reyes 3, 9, 12 y 26. Versículo 48. En Esión-Geber. Esión-Geber fue el puerto marítimo de Salomón, Primera de Reyes 9, 26, Segunda de Crónicas 8, 17, en territorio edomita, ahora gobernado por un rey vasallo. Un relato más amplio de Segunda de Crónicas 20, 35 al 37 aclara que Ocosías de Israel al principio se unió con Josafat en esta empresa, pero que la alianza fue condenada por el profeta Eliezer. Como resultado, el Señor destruyó los navíos en Esión-Geber, donde eran construidos. Versículo 49. No quiso. Después de que el castigo divino cayó sobre su flota, Josafat no quiso renovar el pacto anterior con Ocosías. Versículo 50. Joram su hijo. Joram comenzó a reinar como corregente con su padre antes de la muerte de Josafat, como se puede ver al comparar las dos declaraciones de Segunda de Reyes 1, 17 y Segunda de Reyes 3, 1. Versículo 51. 2 años. 2 años según el cómputo inclusivo. En realidad, 1 año. Versículo 53. Sirvió a Baal. En este corto reinado, se manifestó otra vez la influencia de Jezabel, madre de Ocosías. Aquí termina el primer libro de los Reyes. Los asuntos restantes del reinado de Ocosías están registrados en el primer capítulo de Segunda de Reyes. Comentario bíblico adventista del libro Primera de Reyes capítulo 22.